A ver. ¿Ya está grabando? El profesionista. Ok, vamos a comenzar con una oración. Vamos a poner esto tiempo en las manos de Dios. Que Él nos hable, que nos guíe en esto. Padre Celestial, venimos hoy delante de ti, Señor, para pedirte que seas tú, Señor, el que abra nuestro entendimiento, Señor, y el que hables a través de mí, Padre. Sin tu ayuda, sin tu revelación, sin la ayuda del Espíritu Santo, Señor, esto sería un ejercicio inútil, Señor. Te necesitamos y te pedimos que te manifiestes, Señor. Toma control de este estudio, Señor, y revélanos, Señor, lo que tú has enseñado en tu palabra, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, chicos. A ver, vamos a ver, ubicarnos en todo lo que hemos estado viendo. Una pequeña recapitulación, porque acuérdense que estamos viendo, es la continuidad de lo que hemos estado viendo. Ya hemos visto hemos avanzado y estamos ya en la fase final de este taller, ¿sí? De hecho, esta es la última sesión. No, es que... Sí, es cierto que nos han dado... No. Agárrense, que estamos agarrando bolitas. Vamos a repetir. Pero bueno, ya vimos, hemos avanzado un buen, ya vimos la etapa de la iglesia, ya vimos que sucede el rapto, ya vimos que aquí va a suceder un gran engaño que va a encubrir ese rapto, vimos la apostasía que se va a dar, la etapa del principio de dolores que hemos comenzado que sucede después del rapto, ¿sí? ¿Qué se acuerdan del principio de dolores? Ay, lo de los terremotos, hambres, pestes, rumores de guerra. ¿Cuánta gente muere? La tercera parte. Las tres. Una cuarta parte. Tercera parte. Una cuarta parte. Tercera, ¿no? Una cuarta. Y luego una tercera después, que sumado da la mitad de la población mundial. Y luego Sí. son las tres cuartas. En el primer- Dos tercios. Sí, en la primera tanda es una cuarta parte. Entonces, sí, todo lo que dije, sí. sí, todo eso exactamente. Es padre ver que están poniendo atención a todo. Mi mamá. ¿Cómo que tu mamá? Vete para acá. Quiero Con ella Ok, vimos el principio de dolores, vimos las dos futuras guerras. La de Sí. 83 y la de Ezequiel. Exactamente. Y vimos también hablamos del anticristo, vimos la relación que hay del anticristo con los Nefilim y con qué tiene que ver los Nefilim con la agenda futura de lo que hay en el próximo gobierno mundial. Todo lo que tiene que ver y cuadra con todo lo que viene en la Biblia. Sí, es la única explicación a lo que lees ahí de que no podían morir, de que el anticristo resucita milagrosamente, de que los mandan directamente al lago de fuego, etcétera, etcétera. Y también vimos acerca del falso sistema religioso mundial que era Babilonia. ¿Quién estuvo aquí? Estuvieron aquí todos prácticamente menos. Chale. Y no he subido el video, pero lo voy a subir para que se pongan al Sí estuve al principio, pero tuve que salir y regresé con él. Sí, hombre. ¿Quién se acuerdan de la sesión pasada? ¿Quién es el falso sistema religioso? Estuvimos hablando de Babilonia. No, la Babilonia y la ramera. De la Iglesia Católica. Ese es el movimiento religioso dirigido por el Vaticano. Vimos todas las claves que daba el texto, ¿se acuerdan? Y que era inevitable concluir. O sea, inevitable. Así, por más que quisieras sacar la vuelta, no hay forma de. Oye, comercial. ¿Ya sabes cuál es la nueva? ¿Cuál nueva? De que ahorita, desde marzo, el papa que está ahorita, ¿cómo se llama? Francisco. Ese, ¿cómo se llama? Pancho. Autorizó o negó que más bien, las personas que se quieran morir y que se hagan cenizas. Sí lo vi, así. Que los cremen, sí. Está prohibido por la Iglesia Católica que las cenizas las dispersen en el bosque o en el mar, porque es pecado. Tiene que quedar en un nicho y de preferencia en una iglesia católica. O sea, paga la renta, chiquita, paga la renta. Pero ahorita en el noticiero de las 6 de la tarde de Imagen venían diciendo, bueno, pero dice, ¿por qué la Iglesia Católica tiene que cobrar si las iglesias son propiedad del Estado? Óytelas. Porque Dice, tenemos que legislar sobre eso y no sé qué rollo. Pero, óyeme,
O sea, es pecado que disperses las cenizas porque tiene que estar en lugar santo. O sea, la creación no es lugar santo. Pues hay que aprovechar esa sinergia para abrir en las iglesias protestantes también los nichitos, ¿no? Y para... Dijiste también que se iba a tratar de unir todas las religiones, iba a ser un movimiento, iba a ser una fase del catolicismo ecuménico sincretista donde iba a estar englobando todas las religiones. Habíamos visto que era la madre de la ramera, ¿se acuerdan de eso? ¿Y qué pasaba con Babilonia? ¿Qué va a pasar con este movimiento religioso? ¿Quién se acuerda? Ellos también vienen a ser parte. Se los chuta el anticristo. El anticristo se los truena, acuérdense, ¿se acuerdan de eso? Entonces, también habíamos visto que se hablaba de dos Babilonias, una que era la religiosa, que es destruida, y ya que es destruida, se cambia de lugar la maldad a otro lugar que sería la Babilonia histórica, donde se reconstruye la ciudad del anticristo. ¿Se acuerdan? Ya lo habías visto, nada más que, digo, en la sesión pasada, en el taller pasado. Latina, ¿no? Algo así, Era una especie de tina de tambo donde se estaba la maldad y que lo envían a Babilonia para que sea construido ahí. Y para que reciba... ¿Mande? Los Zacarías, exactamente. Y ahí es donde se va a reedificar para que reciba por fin los juicios decretados contra Babilonia que habíamos visto que vienen en la Biblia en Isaías 13 y 14. Y se tiene que cumplir todo eso. También el fin de los dos Babilonias, al final de cuentas, es la destrucción tal como Sodoma y Gomorra, donde no va a habitar ningún ser humano ahí, ¿sí? Tanto en el Vaticano como en la ciudad del anticristo. Hoy vamos a hablar, es parte de este proceso que se va a estar dando y que se va a estar manifestando después del rapto, principio de dolores, la falsa religión que se va a estar gestando, pero también se va a dar o va a resurgir un gobierno mundial que va a estar gobernando toda la tierra, de donde va a surgir el anticristo. La Biblia es muy clara acerca de esto y vamos a leer algunos pasajes acerca de esto. Una de las primeras referencias de este gobierno mundial aparecen en Daniel 2 del 31 al 44. Es la historia del sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño en donde pudo ver su reino y la sucesión de reinos que vendrían después de él. Se lo leo, dice, en la interpretación, es lo que dice Daniel, dice, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces el primer gobierno aquí es Babilonia, ¿sí? Dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de mezclado con barro cocido, el reino será parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán con simiente de humanos, pero no se unirán del todo con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Se acuerdan a qué posible referencia habíamos visto eso? 43, ¿verdad? Sí, así es. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido,
ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ok, está hablando de la imagen, el sueño que tiene Nabucodonosor. Llega Daniel y lo interpreta y ve una estatua con cabeza de oro, que es Babilonia. Luego el torso de plata, que es el siguiente reino, que era Persia. Luego de bronce, que es el siguiente Grecia. Y luego de hierro, que es el Roma, exactamente. Está viendo los futuros imperios. Luego menciona uno final, que es el Roma, que le llaman Roma fase 2, que es el último, que es barro mezclado con hierro. ¿Sí? Entonces, Babilonia, Persia, Grecia, Roma y Roma fase 2. Son 5 reinos, y si contamos el del Señor, son 6 reinos que estás hablando aquí. Son reinos mundiales. ¿Sí? ¿Roma fase 2 qué? ¿Ya lo explicaste o lo vas a explicar? ¿O qué significa? Roma fase 2, estamos hablando de que no es la fase del reino, el último reino mundial en el cual se escribe aquí, que es el que está, que se caracteriza por ser el hierro mezclado con barro. Y porque hay hay varios reyes que gobiernan, son justamente 10 dedos los que tiene la estatua, y vamos a ver que son 10 reyes, ¿sí? Es el resurgimiento del antiguo imperio romano. Así es. La fase 2. Roma fase 2, exactamente. Sí, entonces estamos hablando de 5 reinos que están aquí, son potencias mundiales que gobiernan sobre todo. Esta misma imagen se reitera en Daniel capítulo 7. Voy a leerles del 7 al 8 y del 19 al 27. Dice, Daniel vio tuvo la visión de noche y vio a varias bestias, ¿sí? Yo me voy a enfocar en la última bestia, porque las bestias está haciendo referencia al reino de Babilonia, al reino de Persia y al reino de Grecia, ¿sí? Específicamente. Esas imágenes que vienen ahí son acerca de esos reinos. Pero luego dice que vio una cuarta bestia. Fíjate lo que dice en el versículo 7. Luego en mi visión de esa noche, vi una cuarta bestia aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Fíjate cómo se reitera el número 10. En el sueño de Nabucodonosor eran 10 los dedos de ese reino, y aquí estamos hablando de 10 cuernos. Dice, mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Este pequeño cuerno, ahorita vamos a ver, es el anticristo que surge de este último gobierno mundial. Esta bestia que está escribiendo aquí es el último gobierno mundial que va a estar gobernando cuando venga el Mesías, cuando venga Cristo. Versículo 19 dice, entonces quise conocer, gracias a Dios que quise conocer, el verdadero significado de la cuarta bestia, que era tan diferente a los demás y tan espantosa. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce y pisoteaba a los restos bajo sus pies. También pregunté acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza de la cuarta bestia y el cuarto pequeño que surgió después y que destruyó 3 de los otros cuernos. Entonces, dice, este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía. Hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio a favor del pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Perdón, ¿qué versículo está? Estoy en el versículo 23. Apocalipsis. No, de Daniel, capítulo 7. Entonces la cuarta potencia, le llaman cuarta potencia, aunque sería la quinta propiamente, es una derivación del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, le dicen que esta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Dice, será diferente a todas las demás. Devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que se encuentre a su paso. Sí.
Entonces va a ser un reino que no va a haber quien se le ponga, quien le haga frente, que va a pisotear y aplastar todo lo que se encuentra a su paso. Versículo 24 dice, sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey, diferente a los otros 10, y someterá a 3 de ellos. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Sin embargo, después el dominio de ese rey, después el tribunal dictará sentencia y se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Fíjate bien aquí la dinámica. Entonces está hablando de que es una bestia que no va a haber quien se lo ponga. Tiene 10 cuernos, que son los 10 reyes, y luego surge un cuerno, un 11º cuerno, que destruye 10 de los reyes. Y va a hacer guerra contra los santos, los va a destruir y se le va a dar autoridad sobre el pueblo santo, el pueblo de Israel, por tiempos y medio tiempo, que son por 3 años y medio. ¿Se acuerdan cuando vimos cuáles son dentro de la agenda de Dios? Que está pendiente 7 años por cumplirse dentro de la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 27. ¿Sí? Este está hablando de la mitad de ese periodo, que es cuando el anticristo profana el lugar santísimo y empieza lo que se conoce como el último holocausto judío, ¿sí? Porque va a haber otro holocausto que va a estar peor que el de los nazis. Ok, esta es la bestia de los 10. Tuvimos la referencia de Daniel capítulo 2, la referencia de Daniel capítulo 7 y vamos a ver la referencia de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 dice: luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Está hablando aquí a Satanás como el autor de estos reinos sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 2, menciona esto. Dice: después vi una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y una corona en cada cuerno. Escrito en cada cabeza había nombres de blasfemia a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía patas de oso y boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder, trono y gran autoridad. Quiero que pongas atención en esto. Si te das cuenta, la imagen, la visión que tenía Daniel acerca de los reinos, era una sola imagen. ¿Sí? No eran una estatua de Babilonia, otra estatua de Grecia, otra estatua de Persia. No, era una sola imagen que formaba todo el dominio. Aquí te presenta lo mismo. En Daniel capítulo 7 menciona que un reino era representado por león, otro por leopardo, otro por oso. ¿Sí? Y aquí ves en el Apocalipsis este mismo reino representado con esas partes, pero formando un solo ente. Porque vas a ver que va a tener partes de residuos de esos reinos que existieron antes de este próximo gobierno mundial. Apocalipsis 17:3, cuando hablaba de la gran ramera, dice: entonces el ángel me llevó al desierto y había una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, hablando de la misma que es el gobierno mundial que va a surgir. Y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. Está hablando de cómo el falso sistema religioso que va a surgir va a estar dirigiendo al próximo gobierno mundial. Va a estar detrás ahí controlando, como históricamente lo ha hecho la Iglesia Católica en los gobiernos de Europa, ¿sí? Que era quien estaba detrás controlando todo lo que sucedía a nivel político. Apocalipsis 17, del 8 al 14, menciona todavía esto. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Ahorita les voy a explicar a qué sirve todo esto. ¿Sí? Pero quiero que pongan atención, que me escuchen. ¿Sí? Porque cuando lo leen en Apocalipsis queda así como: ¿what? ¿Qué es esto?
Dice, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Y esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era... Es un trabalenguas. Parece ahorita vamos a... Ah, 7, Sí. 8. Sí. Así es. La bestia que era y que no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Ok, esto suena así como que medio, ¿qué estamos hablando? Está hablando de el próximo gobierno mundial que va a surgir. Pero te da cierta descripción que cuatrapea a cualquier persona que lo lea. Si tú lo lees y dices, hay otra... Sí, le sigue leyendo y... Es la cuarta potencia mundial. Sería la cuarta, es Roma... Pero la quinta. Sí, sería la quinta, para hacerlo más claro. Entonces, vamos a hacer la tarea de qué es acerca de esto. Obviamente, ustedes tienen que hacer su tarea. Esto les voy a presentar lo que muchos estudiosos creemos que se trata de esto. Fíjate lo que dice. Ahí mismo en el versículo dice que 5 han caído. ¿Sí? ¿A qué se refiere con eso? Les leo el versículo 10. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando vengan es necesario que dure breve tiempo. Ok, se supone que 5 han caído. Cuando habla de reyes o reinos es la misma cosa, es la misma palabra que se utiliza ahí. 5 han caído. Quiero que entiendan la dinámica. Estamos hablando de Pablo, ¿sí? Que está visualizando, de Juan, visualizando los reinos los reinos mundiales que han surgido, ¿sí? 5 han caído. Entonces ya sabemos que un reino mundial es Babilonia, luego le siguió Persia y otro es Grecia. Vamos 3. Pero antes de estos dos, no se mencionan en el libro de Daniel porque Daniel empieza a redactar la visión a partir del reino que estaba viviendo. Babilonia. Sí, Babilonia. Pero antes de Babilonia había 2 otros imperios mundiales que lo precedieron. Egipto y Asiria. Asiria. Con eso son Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. ¿Cuántos son? 5. 5 han caído. Sí, 5 lo han precedido. ¿Sale? Lo dice, uno es, ¿qué reino estaba vigente cuando estaba Juan? Roma. Exactamente, digamos que llevamos 6. ¿Sí? Y otro aún no ha venido. Que es en Roma, fase 2. Exactamente. Vamos captando la dinámica. Entonces ya por fin, cuando lees eso, dices, ya sé a qué se Por lo refiere. menos encuentras una explicación. Exactamente. Sí, tiene sentido. Sí. Lógico. Sí. Entonces los 5 han caído, son los reinos que lo precedieron. Uno es el que estaba vigente cuando Juan tuvo la visión, que es el Imperio Romano, y el otro aún no ha venido. Lo dice que cuando venga, tiene que ser que dure breve tiempo, que es el gobierno del anticristo. ¿Va? Y bíblicamente así es. Tiene que durar poco tiempo. Más que no mencionan, ¿verdad? Pero no son mundiales. Hay reinos. Sí. No mencionan aquí México, por ejemplo. Maximiliano y tal. Chupacabra no aparece ahí. ¿Cuándo? Chupacabra no aparece. No, está... Estados Unidos no se puede considerar como... No, son reinos, acuérdense, estamos hablando de imperios, de gobiernos mundiales. Sí, claro. Sí, no estamos hablando de cosas regionales. ¿Ok? Por acá. El nuevo reino de León tampoco cuenta. A mí me parece esa aclaración importante porque cuando se dice Roma, alguna gente la confunde Con la Unión Europea. con la ciudad de Roma. Así es. No, pero es que era todo el imperio. Sí, pero como hay una ciudad que se llama Roma y es la capital y tiene relación con el Vaticano, entonces por eso algunos la asocian como una ciudad que existe todavía.
pero no es una ciudad, es un imperio y es toda una influencia a todo el mundo. Así el mundo es. conocido de aquella época. Así Y es. lo ¿No es la palabra imperio? Así es. Y lo mismo pasa con Grecia, que Grecia era una ciudad o un territorio, pero aquí habla de un imperio que, y lo que se decía en el Apocalipsis, que dice que tiene la figura de todos los animales, se concentra no solo la fusión de algunos imperios como el greco-romano, que uno absorbe al otro, entonces finalmente no se sabe quién dominó a quién, porque militarmente domina Roma, pero intelectual o filosóficamente Exactamente. Grecia absorbe a Roma. Exactamente. Oye, Chuy, también hay los árabes gobernaron hasta España y se metieron hasta Roma, ¿no? Invadieron. Y luego todas Pero las no cruzadas, gobernaron. porque habían extendido mucho su reino y no. Sí, sabemos que los árabes, los musulmanes, sí, extendieron su califato durante en gran parte de lo que fue el Imperio Romano. Gracias a Dios fue restringido por las potencias europeas. No llegó a conquistar Europa por completo, pero sí la diezmó fuertemente. Pero no se refiere al Imperio Pero no musulmán. dieron leyes. O sea, pero no, Sí. no pesan. Y luego también China, Mongolia y todo eso. Sí. En aquel tiempo no lograron dominar. En aquel tiempo los musulmanes, porque Así es. ahora Casi. han avanzado mucho en Europa. Así es. Sí. Entonces, Están sí, colonizados. ha habido, déjame aclararles, ha habido potencias mundiales muy fuertes, pero no se les considera imperios o no son de los que figuran aquí, porque aquí estamos hablando de imperios mundiales. Entonces aquí se menciona, y aquí desciframos ya el enigma de que se refiere con los 5 han caído. Uno es, y el otro no ha venido. Luego menciona, en el versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo y es uno de los 7. Vóytelas. Así es. Ok. Se equivocaron en la traducción. No. Ok. La bestia que era y no es también el octavo. Sí. Y es de entre los 7. O sea, surge... Se lo voy a explicar. Vimos en Daniel que el anticristo elimina a 3 de los 10 reyes. ¿Se acuerdan? Lo cual lo convierte en el octavo. Sí. A ver, ¿cómo estuvo? En el Daniel vimos que el anticristo elimina 3 de los 10 reyes que va a haber. 3 de los 10. O sea, quedan 7. Y El cuerno pequeño. el cuerno pequeño sería el octavo. Pero el cuerno pequeño es el anticristo. Es el anticristo. Es la bestia que sale del abismo. Sí. Es el Oye, pero octavo. ¿por qué tanto show? No, o sea, tan sencillo que hubiera sido. O sea, Porque no, lo nunca puso te has tan explicado por qué. Por Igual eso- también es palabra de Dios. Fíjate que hoy en la mañana estaba discutiendo con Dios acerca de todo eso. Estaba, Señor, ¿por qué tú también? Pero Era yo ya, revuelto, ¿por qué tanto brinco? ¿Sabes? No, lo que pasa... Sabía que estamos limitados. No, lo que pasa es que... Es como decir ahorita, como en el canal 12, ¿cómo dijo que dijo? O sea, Mira, déjame aclarar, decirte lo que el Señor me enseñó. Él recompensa a los diligentes, a los que escudriñan. Dice que gloria del rey es escudriñar o descubrir un asunto, y gloria de Dios es esconderlo. Hay cierta gloria que viene a la diligencia de buscar y escudriñar la palabra. Todo esto viene en la Biblia. Y obviamente hay que dedicarse a eso. El Señor dice, es que hay cosas, hay gemas, hay cosas hermosas, tesoros, para los que le buscan, para los que quieren ser diligentes. Así Sí. es. O sea, si lo vas a poner por encimita, pues qué esfuerzo, qué gloria, Está qué... oculto. Sí. Bueno, También lo que sucede es que estamos hablando de un libro que la nota más cercana tiene 2000 años. Hablamos de la distancia cronológica, la distancia geográfica, la distancia idiomática, la distancia cultural, o sea, que es otro lenguaje, ¿verdad? Claro. Al otro lado del mundo. Pero además, la Biblia tiene géneros literarios. No es lo mismo leer, por ejemplo, los proverbios, que Claro. tienen otro sentido, leer la poesía o leer los salmos o la historia. Y entonces, Apocalipsis es un género literario, apocalíptico, como lo que leyó de Daniel, es un género apocalíptico, que se usa con figuras, con monstruos. Es como la novela, ¿verdad? La novela de terror, que se usan figuras terroríficas, pero es un género literario.
Y como nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de dinero, pues Claro. parece... Ya está No, la y aparte, y si a eso le añadimos que Dios le dijo a Daniel que selle este libro hasta el tiempo del fin, pues más complicado, ¿no? Y aparte, Entonces, si ahorita estamos entendiéndole, es para que disciernas y con que estamos en el tiempo del fin. La cuestión es que, por ejemplo, esa pregunta que te hiciste tú, yo me la hice también precisamente anoche, no sé si que fue anoche, que por qué estaba tan complicado. Y lo que se me vino a la mente es que tiene que haber dos partes aquí. Una es la palabra y otra cosa es el tener el Espíritu Santo para que te discierna todo eso. Así es. Sí. Y entonces, si alguien lo lee sin el discernimiento, pues no lo puede tener. Así es. Entonces, por ejemplo, si en caso de Satanás, él escudriña también todo esto, pues si no tiene el Espíritu Santo, pues como quiera, con todo el tiempo que ha tenido, a lo mejor puede, pero no va a tener la guía del Espíritu Santo para... No, por eso crucificó a Jesús en cumplimiento de las profecías. Digo, Y además, ¿sabes una cosa también? Hay cosas muy fuertes. Por ejemplo, a mí me da así cosita de que digas, esta es la iglesia católica. Y que se quede grabado, porque puede herir susceptibilidades a gente que de repente lo vea y va a decir, ay, yo soy católico. Pero ya sé, pero así dice. Pero no dice ahí. Mira, No, lo que estamos ventilando. Sí, es- claro. o sea, no todas las personas. están listas para recibirlo así tan claramente. Exactamente, sí. Sí, Dios, miren, funciona como las parábolas, chicos. ¿Sí saben para qué eran las parábolas? Sí, ¿Para qué? Para enseñar verdades No. cotidianas. Verdades Para celestiales. No, esconder era para esconder verdades. Para esconder. Era para que la gente no entendiera los secretos del reino. Era para eso las parábolas. Para que no entendiera. No que cualquiera lo O sea, era para que atraer interesados y que digan, explícame. Y a los que me decían, explícame, a ti es revelado entendimiento del reino. A los demás no. Es para atraer a los realmente interesados. Sí, y es lo mismo, Dios lo pone así la palabra. A realmente los que le interesa, Dios Se los revela. recompensa y trae revelación en ese sentido. ¿Sí? Está entendido. Ok, entonces vemos eso. Entonces la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7. Entonces el anticristo, sabemos por Daniel que elimina 3 de los reyes y se convierte en el octavo rey, ¿sí? Podríamos llamar que de los 10 reyes es el 11avo, ¿sí? Son 10 cuernos y sale uno extra, es el 11avo o el octavo, ¿sí? Porque leímos en Daniel. Pero luego dice ahí que era y no es y que es de entre los 7. Ok. Ya te entendí ese trabalengua. Yo también ya lo entendí. Va. Están los 7 y sale el otro que es el octavo. Exactamente, exactamente. Dice, Trabalengua. ok, dice, ok, entonces, dice que era y no es, y es de entre los 7. ¿Cuál de los 7 reinos han desaparecido de la historia? ¿Cuáles de los 7? Grecia, Asiria. Grecia sigue. Asiria, Babilonia. Bueno, sigue. Bueno, Todos siguen. ¿Saben qué imperio fue el que desapareció por completo? Asiria. Asiria, el imperio pues, sirio. no, está dado No, una- de hecho, creían que era un mito bíblico hasta que encontraron rastros arqueológicos de ese imperio. Sí. Entonces, por eso dice, era y no es,